La misa de hoy se ofrece por las siguientes intenciones: en acción de gracias a Jesús misericordioso, San Cayetano, San Benito, San Expedito, a la Virgen María, a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, a la Santísima Trinidad, San Pantaleón y San Cristóbal, pidiendo por la salud de todos los enfermos de la comunidad, pidiendo una gracia especial a Santa Rafaela y a San Ignacio de Loyola. Difuntos: Iris y Antonio Gonela, Irma, Roberto y Carlos Gerard, Bernabé Cislagui, Alejandro, Ricardo y Leonardo Benedetti, Jorge Mesías, Adelia Broda de Berra, Nahuel Chop, Martiniano Chop, Alicia Sescut, Benito Chop, familia Forchia, Mario Cagliero, Elda Sanusi de Cagliero, Juan Bautista Mitri, Ana Cipolati de Mitri, René Rosso, Jorge y Belkis Peterlín, Elsa y Orlando Rosso, Violeta y Andrés Peterlín, Mario Hernández. Por todos los difuntos anotados en cartelera del templo, por los agonizantes y las almas del purgatorio. Hola, hola. Queridos hermanos, hoy nosotros somos llamados y elegidos para seguir al Señor y continuar la tarea de seguir anunciando las maravillas de Dios. Cantamos.
miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Largo camino, el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este día en el cual nos reunimos alrededor de la mesa del altar para alimentarnos del cuerpo del Señor, y también alrededor de la mesa de la palabra para alimentarnos de la palabra del Señor, vamos a reconocer nuestros pecados, reconociendo nuestra miseria, reconociendo nuestra indignidad para participar de estos santos misterios, y reconociendo también la santidad y la misericordia de Dios. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos y glorifiquemos juntos a Dios cantando con alegría. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad
y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él, cada uno tenía 6 alas, y uno gritaba hacia el otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada, tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Daré gracias a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca, y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié, de lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí: Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día
de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefás y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Síganme, y yo los haré pescadores de hombres, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. De allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las lecturas que acabamos de escuchar tenemos tres experiencias distintas, pero con algunos rasgos similares. La experiencia del profeta Isaías, la experiencia de Pablo y la experiencia de Pedro y también de los otros discípulos, pero el principal en el Evangelio es Pedro. Algunos rasgos similares, decía: los tres tienen una experiencia de Dios de manera distinta. Isaías, mediante una visión, estando en el templo, tiene la visión de Dios, del Altísimo, de aquel que Él lo trasciende todo, del único,
que es tan grande que hasta los ángeles lo están sirviendo, los serafines, junto con esta experiencia que ve Isaías, la trascendencia y la santidad de Dios, porque los serafines cantaban Santo, Santo, Santo es el Señor, de ahí cantamos nosotros también el Santo en la liturgia. Junto a esta experiencia también el sentimiento de su propia indignidad, ante la grandeza de Dios, su propia pequeñez, ante la santidad de Dios, el hecho de su propia miseria, de su propio pecado, y no solo de él, sino también de todo el pueblo. Por eso dice Isaías, ay de mí, estoy perdido, porque habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y después de eso, la acción de Dios, mediante el ángel, el serafín, que con un carbón encendido le toca a los labios y le dice, bueno, ahora esto tocó tus labios, ahora ya estás purificado, para que él precisamente pueda anunciar también la grandeza, la trascendencia de Dios. La experiencia del apóstol Pablo, de aquel que se siente llamado por Dios, pero que sabe que ocupa un lugar, se pone hasta en el último lugar. Dice que él transmite lo que él recibió, la experiencia de los apóstoles, porque de hecho él no compartió como los apóstoles la vida con Jesús antes de su pasión y de su muerte, sino que él tuvo una experiencia de encuentro con Jesús en su camino hacia Damasco, pero que recibe la tradición de los apóstoles que compartieron con Jesús, más precisamente la tradición de la última cena, de la Pascua y de su resurrección. Por eso dice también, Jesús después de resucitar se fue apareciendo a Pedro, a los 12, a los apóstoles, se les apareció también a más de 500 personas, se le apareció a un montón de gente, por último se me apareció a mí, que vengo a ser como el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, dice Pablo. ¿Por qué? Porque en otro tiempo perseguí a la iglesia, en otro tiempo yo era un perseguidor de aquellos que creían en Jesús, por eso ni siquiera merezco este lugar que Dios me ha encomendado, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y si Él me llamó es para que vaya también a predicarlo, a anunciarlo a los demás, por eso le transmito lo que yo he recibido, dice Pablo. Y la tercera de las experiencias, que es la de Pedro, este pescador que se decide a seguir a Jesús, que Jesús estaba enseñando a la gente, la multitud que se amontonaba para escuchar la palabra de Dios, este Jesús que elige la barca de Pedro para enseñar y que les dice, navega mar adentro, es decir, despegate un poco de la orilla y anda hacia la profundidad, anímate. Y la experiencia de Pedro es de haber tenido varios fracasos en el lomo, podríamos decir, porque de haber intentado un montón de veces pescar, no había conseguido nada. Y se lo dice Pedro, tuvimos toda la noche pescando y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, en tu nombre echaré las redes, dice Pedro. Y después de ese acto de confianza en Jesús, de echar las redes en su nombre, nos decía el Evangelio que sacaron tal cantidad de peces que las redes casi se rompen y tuvieron que hacer señas a los de la otra barca para ayudarlos a cargar con las redes y las barcas casi se hundían. Es decir, una experiencia de sobreabundancia de la presencia de Dios. Y ante esta experiencia de Dios, que la encuentra en la persona de Jesús y en su palabra, viene también el sentimiento de indignidad en Pedro, algo similar a Isaías, algo similar a Pablo. Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es la respuesta de Pedro. Y así como él tenía esta experiencia, también los otros discípulos, nos decía el Evangelio, que también estaban asombrados ante lo que había ocurrido. Y ante esa situación, la respuesta de Jesús, no temas, de ahora en más serás pescador de hombres. Es decir, la experiencia de encuentro con Dios, la experiencia de la trascendencia de Dios, de aquel que lo supera todo, de aquel que está por encima de todos, pero que nos sale al encuentro, pero que llama y envía, que quiere asociar a otras personas que tengan esta experiencia de encuentro con Dios para que sean anunciadores, para que vayan a contar lo que han visto y oído,
para que puedan contar a los demás esta experiencia de un Dios que siendo grande se hace pequeño, de un Dios que trascendiéndolo todo se mete en la historia, de un Dios que se compromete con la vida de los hombres, con la vida de cada uno de nosotros. Esta experiencia de Isaías, esta experiencia de Pablo, esta experiencia de Pedro, también es una llamada para cada uno de nosotros, que también tenemos alguna experiencia de Dios. Seguramente cada uno de ellos tres, Isaías, Pedro y Pablo, lo han tenido en distintos momentos de su vida, en distintas etapas. Isaías seguramente más joven, Pedro ya con algunos años y con varias experiencias incluso de fracaso, Pablo sin siquiera haber conocido a Jesús y con un gran celo por Dios, pero habiendo perseguido a la iglesia. Es decir, cada uno con sus historias, en distintos momentos Dios se les manifestó de un modo más grande o más pleno, podríamos decir, y ante esta experiencia de Dios no pudieron callarse, no pudieron echarse atrás, sino que salieron también a anunciarlo. Nosotros también tenemos la experiencia de Dios, de habernos encontrado con Jesús precisamente en el bautismo, donde recibimos la fe, de habernos encontrado con Jesús si después hemos seguido caminando también en la catequesis, tanto de comunión como de confirmación, de habernos encontrado con Jesús cada vez que celebramos la misa, cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que vivimos también la caridad en aquellos más pequeños con los cuales se identificó Jesús. También seguramente tenemos esa experiencia de Dios y quizás también esa experiencia de indignidad, de no sentirnos alguien para ser anunciadores, para ser portadores de esta palabra que Dios nos confía. Para eso nos basta mirar a Isaías, a Pablo, a Pedro, que dejándolo todo lo siguieron, que no pusieron tanto la mirada sobre ellos mismos, sino precisamente la mirada sobre Dios, sobre aquel que los llamaba, sobre aquel que los enviaba. Que cada uno de nosotros también pueda decir hoy con Isaías: aquí estoy, Señor, envíame. Con Pablo: ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pero si el Señor me llamó es por pura gracia de Dios y también lo quiero anunciar. Como Pedro: aléjate de mí, Señor, que soy un pecador, pero si tú lo dices, en tu nombre echaré las redes, y que abandonándolo todo también podamos seguirlo, también podamos anunciarlo. Habiendo escuchado la palabra de Dios, vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como hermanos, presentemos a Dios nuestro Padre nuestras intenciones. A cada oración respondemos: muéstranos, Señor, muéstranos tus caminos, Señor.
Por la Iglesia, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, oremos. Muéstranos tus caminos, Señor. Por nuestro obispo y sus pastores, para que ellos despierten en los jóvenes el deseo de servir a Dios en el sacerdocio. Oremos. Muéstranos tus caminos, Señor. Por la paz del mundo, para que cesen las rivalidades entre las naciones. Oremos. Muéstranos tus caminos, Señor. Por todos los enfermos, para que el Señor misericordioso les conceda alivios a sus dolores. Oremos. Muéstranos tus caminos, Señor. Por nosotros, para que sepamos responder al llamado que Dios nos hace cada día, oremos. Muéstranos tus caminos, Señor. Señor y Dios nuestro, te pedimos que sean de tu agrado los deseos de tu Iglesia suplicante, para que misericordiosamente nos concedas lo que no podemos esperar por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el pan y el vino ofrezcamos también nosotros para servir a Dios ahí donde Él nos mande. Cantamos. Los niños que empiezan la vida, todos los hombres sin techo ni hogar, todos los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo, sangre, Señor. Por los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo, sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo, sangre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar:
eres en verdad Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, con Santa Águeda y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Luis, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en vísperas del domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Eva, Juan, Yolanda, Laura, Emanuel, Hermelinda, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos un signo de paz. Hermanos, aquí está Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Recordamos que en este tiempo la comunión la recibimos en la mano. Si no puedes recibir el cuerpo sacramentado de Jesús, te invitamos que reces junto a nosotros esta oración. Señor Jesús, ya que hoy no puedo recibirte sacramentalmente, te ruego que vengas a mí de manera espiritual. Prepara mi vida y mi corazón para que pronto pueda recibirte en tu cuerpo y en tu sangre. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a recibir el cuerpo del Señor con la alegría de encontrarnos con Él. Cantamos. Has buscado y has abierto
Enséñame a llevar tu luz por toda mi vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Señora, que tienes mi lámpara encendida, enséñame a llevar tu luz por toda la vida, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar, para que cuando vengas a mi puerta a golpear, yo pueda tu rostro contemplar. Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, unidos en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El día miércoles 9, la misa de las 19:30 será en la capilla San Cayetano. Ese día no va a haber misa aquí en el templo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Recuerdo que en este tiempo no hacemos la colecta en el momento de la presentación de los dones del pan y del vino, pero si alguien quiere dejar una colaboración, puede hacerlo tanto en la alcancía que está en la mesa, como también en las puertas, en las 3 puertas laterales y la del frente, en las bolsas de tela. Habiendo celebrado el misterio de nuestra fe, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo y una buena semana. Gracias, Padre, igualmente.